Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 13, y hoy queremos estudiar en nuestro estudio bíblico el versículo 29. Los servidores de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mula y huyeron. Queridos amigos, estamos en nuestro contexto bíblico para saber dentro de esta narración. Aquí se consuma el hecho de lo que se venía ya gestando. ¿Se acuerdan que hacía 2 años que Amnón había violado a su hermana Tamar? Tamar es hermana de Absalón y Amnón también es su hermano, pero solamente de padre, ¿entiende? Y entonces por eso Absalón estaba muy enojado con Amnón. Son hermanos de padre ellos. Pero Tamar era sí su hermana de Absalón, de padre y madre. Entonces, queridos amigos, se consuma aquí el hecho. Nosotros habíamos visto todas las causas, es decir, David no actuó como tendría que ser, no puso justicia. Claro, entonces se va gestando. Es muy interesante toda esta reflexión, porque cuando lleva ñandeña mañamía, veñan de justicia, ñamañamía y veñan de sociedad, veñan de comunidad. La ñandenda ya actúa y nos anda ya poniendo justicia. Después la gente quiere hacer justicia con sus propias manos. Por propias manos busca cómo ejecutar y cómo consumar lo que vienen gestando en su cabecita. Así es que, queridos amigos, esta orden que había dado Absalón se ejecuta y la violencia irrumpe sin mediaciones. Entonces, Shela príncipe, Shela rey, y le decía luego, era en ese versículo anterior 28, tengan ánimo y sean valientes, utilizando incluso de una manera negativa algo que es tan importante, el ser valiente, el tener fuerza, el luchar, pero por ideales. Entonces, oye, traducía oñemoí en un sentido negativo, Ahora, la obediencia de los servidores cierra entonces este ciclo iniciado ya por la omisión de justicia ya es agüez. David omitió, no penagua sui, entonces oendúa ecue, pero no hizo ninguna justicia con respecto a esta situación que sucedió en la familia con Tamar. No tomó justicia con respecto a Amnón. Y por lo tanto la palabra ordenada aquí de Absalón se vuelve algo irreversible. Doye ya poema que la justicia la hermanos, cuando haya potar justicia, pero si mi papá, es decir, David, no tomó ninguna represalia contra su hijo Amnón, entonces quiere decir que se contraindica tomo. Ahí la oina oye Moisés, guauta se justicia y negoable. ¿Por qué? Y porque justamente él ya no obró como tendría que hacer, y justamente también con respecto a su hija Tamar, ¿verdad? No puso justicia. Ahora, la reacción inmediata de los príncipes, es decir, de los que estaban allí celebrando en esa fiesta, es la de levantarse y huir. Levantarse y huir. No se quedan en esa situación. Y por lo tanto aquí está introduciendo el efecto que nosotros decimos el efecto dominó alleva. El efecto dominó aquí con respecto al crimen. Que el miedo comienza a propagarse. ¿Pero por qué se propaga el miedo? Y el miedo se propaga cuando no hay seguridad. Porque entonces sálvese quien pueda. Cada uno busca un refugio. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es la violencia? Cuando nosotros comenzamos a generar violencia y cuando no hay alguien dentro de la justicia que dé la seguridad de que exista esa justicia y esa seguridad entre nosotros, entonces sálvese quien pueda. Cada uno disparado, ya popea, ya poamo, y
Así como Absalón había pensado y había gestado, me tuve que calcular, y me va la yapotaina. Ahí le trajo, oye, ya en tu móvil, ya estudiaba, cómo insiste con su papá, con David. David dijo que no podía ir, que no quería ir, etcétera, pero sin embargo, le había dado también esa bendición para que haga ese encuentro. A pesar incluso que no sé si llegó a intuir algo. Y cuando le dijo, ¿verdad?, que venga con nosotros por lo menos mi hermano Amnón, upb medio a tecu David, o pilla lento a algo, y entonces, ¿para qué va a ir contigo? Por Andrúshime, ¿para qué cree que Amnón? Si hacía 2 años, pero tal vez también podría ser, ¿verdad? David podría haber pensado y habrá dicho, bueno, con y poneteía lleva la será chicuera o pebe oñón 10 patos ñemonguetami, a ver si ponen paz, serenidad entre ellos, una fiesta, un encuentro, esto va a ser lindo como familia, todo hoy, pero hoy. Y entonces es el efecto dominó, ¿verdad? Lo que uno hace, después también los otros lo van propagando. Entonces en el trasfondo aquí operan el asá, el hacer, ejecutar, y también la palabra nus, porque huyen, ¿verdad? Huyen aquí precipitadamente, hacer las cosas sin discernir y huir sin rumbo. Sin discernir y huir sin rumbo. Esta escena, queridos amigos, del aspecto teológico nos está mostrando que la violencia fractura la comunión y convierte la casa real en un campo de dispersión. Upebe, todo lo contrario. Ñande Yahagori Upebe, por lo menos David estaba pensando así. Ojo también por ahí, buscando la unidad de la familia y pajabe, iba ahí la situación. Entre nos metemos y para pa, y esto en lugar de unir lo que hace es dispersar. ¿Por qué? Porque no hay justicia entre nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Estamos viendo y hoy el versículo 29. Los criados de Absalón cumplieron sus órdenes, entonces todos los hijos del rey emprendieron la huida, cada uno en su mulo. Vean entonces el versículo 29. Los empleados de Absalón cumplen y por lo tanto eso quiere decir que lo matan a Amnón. Porque en el versículo 28 ordenó a sus criados, fíjense bien, cuando Amnón esté ya bebido y yo les dé la orden de herirlo, lo matarán, sin miedo ninguno. Yo se lo mando. Tengan ánimo y sean valientes. Y ellos lo cumplen, estamos en el versículo 29. Históricamente, el asesinato de un príncipe en un banquete tenía consecuencias políticas inmediatas. Consecuencias políticas inmediatas. Imagínense, es el hijo del rey, es el príncipe. Y por otra parte, la huida también en la montura de la realeza, cada uno en el mulo, subraya la urgencia y la pérdida de control. Entonces, huida y pérdida de control. Es un estampido, ¿verdad? Y entonces todos huyen. La mula, ¿verdad? Del mulo. Esta es la urgencia de sálvese quien pueda. Ahí la situación ya apague. Cada uno busque cómo salvarse. Con esto estamos diciendo que se perdió el control, no hay problema, la seguridad, esa realeza que tendría que dar la seguridad.
Pero upea, da iguila, ko angadel ñandela o cañe ñande, y estamos perdiendo ese control. Sino que David de por sí ya había perdido ese control al no hacer justicia, porque ahí se estaba incubando. A 2 años ya, entonces como si no haya pasado nada. Pero la injusticia está siempre latente. Si no se soluciona una injusticia, queridos amigos, eso va incubando y va siendo cada vez peor. Eso es lo que nosotros después le llamamos las famosas revoluciones, ¿verdad? Añandeo vea, ñande famoso formal la llevan, no, nunca solucionamos estas situaciones. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nunca se hizo justicia. Al no hacer justicia, entonces ñande lo único que ella puede es meter más leña al fuego. Y llega un momento en el cual la cosa explota. La cosa entonces ya no se aguanta más. Y esto es lo que está pasando aquí entre Absalón, David y sobre todo con la familia real. La corte entonces de esta manera queda desestabilizada. Son cosas que suceden, queridos amigos. La desestabilización, ¿verdad? Dentro de una familia, dentro de una iglesia, dentro de una capilla, uno contra el otro, etc. Eso desestabiliza todo. La sucesión se vuelve entonces incierta. Justamente Amnón era el primogénito, es decir, él es el que tiene que seguir en la orden, así como sabemos, estamos hablando del contexto histórico, es el primogénito, y él es el primogénito, pero cuando Yeyukai, entonces queda todo en una inestabilidad total. ¿Quién va a seguir? ¿Cómo es la cuestión? Esa sucesión se vuelve ya incierta desde ese momento. El relato bíblico evidencia cómo un acto privativo ejecutado con obediencia jerárquica reconfigura el orden público. Reconfigura el orden público, ejecutado con obediencia jerárquica. Queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? A pesar de que esto es negativo, fíjense, porque el que da la orden es Absalón. Él es el que da la orden. Él tiene el poder jerárquico porque es el hijo del rey, Absalón. Él le ordena a sus criados. Sus criados obedecen, pero ciegamente obedecen lo que dice Absalón. Y entonces, de cierta manera, aquí te está diciendo un David que tenía toda la jerarquía por ser el rey y por lo tanto, como consecuencia, todo el poder para poner justicia dentro de su misma familia de lo que había sucedido entre Amnón y lo que le hizo a su hermana Tamar. Sin embargo, doyapoy, este acto de pedir que se haga justicia. La doyapoy iba a haber obediencia jerárquica, iba a haber una obediencia porque el rey estaba diciendo aquí necesito que se pongan las cosas como tienen que ser. Él como el presidente de Israel, él como el rey de Israel, él como el que tiene esa obligación de ejecutar, por eso es el ejecutivo, entonces tendría que haberlo hecho, no mover ni la orden. Sigue la injusticia, sigue de la misma manera. Y aquí alguien viene, otro que tiene poder, a quienes le obedecen, y entonces, claro, a pesar de que es negativo, ¿verdad? Porque aquí a Absalón no le corresponde a él, no le corresponde a él eso, le correspondía a su papá, al rey, porque él es el que estaba en el cargo en ese momento. Pero sin embargo, después te muestra como una cosa medio positiva también al decir que algo que es privado en este caso y ejecutado con obediencia jerárquica, porque los servidores obedecen ante la jerarquía de Absalón, reconfigura este orden público. Se vuelve a reconfigurar, es decir, se entiende por lo menos que si alguien tiene jerarquía, si alguien tiene ese poder, y si quiere hacer algo, hay obediencia y se puede reconfigurar todo ese orden
que nosotros tiramos por el suelo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 29. Los criados de Absalón cumplieron sus órdenes. Entonces todos los hijos del rey emprendieron la huida, cada uno en su mulo. Aquí por una parte decíamos que cuando hay una orden jerárquica se puede reconstituir ese orden que había caído en una injusticia y que había caído en un desorden. Aquí se puede volver a ordenar, a pesar de que aquí estamos hablando de una manera negativa en la acción de Absalón. Es una acción totalmente fuera de lugar, ya es de ayer. Pero sin embargo restituye el orden, porque ahora entonces podemos decir, alguien tendría que haber hecho esto, alguien tendría que haber puesto justicia, y bueno, lo hace Absalón. Solamente que lo hace a costa incluso de la muerte o el asesinato de su propio hermano. Mirando el aspecto cultural antropológico, huir preserva la vida. Huir preserva la vida, es decir, como suele decir, el soldado que huye sirve para otra batalla, ¿verdad? Huir preserva la vida. Por otra parte, el miedo colectivo también revela la ruptura del vínculo fraterno. ¿Por qué, queridos amigos? Ese vínculo fraterno que se rompe. ¿Y qué es lo que trae? Miedo colectivo. El miedo. Porque no hay más confianza. Ni pese yo que venga tu y me lleva la confianza y cuál más voy a poder ser. Si yo que hoy lleva lo mopu el arma contra mí, contra mi propia vida, contra la familia, ¿entiendes? Entonces, la confianza en este sentido, y se rompe ese vínculo fraterno, vínculo de fraternidad. Cada príncipe lo que le interesa en ese momento es salvar el pellejo, ¿verdad? Salvar lo propio, lo suyo. Y entonces no le interesa nada la fraternidad. Le voy a salvar, le voy a ayudar, le voy a pasar la mano. No, cada uno sálvese quien pueda, se disuelve la fraternidad. Y ese corazón, el Lev, entra en modo supervivencia. Entonces cada uno de cada le catumie, nuestro modo ahora es sobrevivir. Lo importante para nosotros ahora es sobrevivir. La Escritura muestra que la violencia no solo mata a uno, sino que dispersa. La violencia siempre nos dispersa porque ya no hay más confianza de voy a votar de contra, porque en una misma familia, entre los propios hermanos está sucediendo esto, siembra desconfianza, y es una desconfianza peligrosísima. Aquí, queridos amigos, algunas palabras claves en esta teología es el asá, el verbo asá, hicieron, asá. Indica justamente obedecer, ejecutar lo que se nos ha ordenado, ejecutar, yapó. Por lo tanto, aquí estamos subrayando la obediencia como tal, la obediencia material, sin evaluación moral. Aquí no hay una evaluación moral, sino que ya ponte, la obediencia ciega, ya, obediencia ciega. Mañana lleva moralmente qué es lo que estás haciendo. Hacer el mal por mandato no exime. La acción concreta consuma la culpa. Queridos amigos, entonces no es porque me dijo fulano que yo hice, porque me dice sutano que yo hice, ¿entienden? Eso yo les conté en una oportunidad de este general que dice que le llamaron, ¿verdad? Y de aviación, era un Boeing, avión,
y había sido en esos aviones, le metieron a unos cuantos presos políticos, en las selvas del Caaguazú, preso político, ¿entiendes? Y estamos hablando del año 70, 73, ¿verdad? Bueno, este general cuando se encontró ahí y vio, porque él es el que estaba pilotando, ¿verdad? Llevando adelante el vuelo ese, recibí la orden. Aquí, como decíamos, sin conocer, ¿verdad? Sin conocer, aquí hay una falta absolutamente, no, hay imposible de evaluar moralmente, porque es una obediencia ciega que estaba haciendo. Pero cuando él percibe, y la segunda vez le llaman de nuevo para hacer lo mismo, entonces después de hablar con el Monseñor Rolón, entonces el Monseñor Rolón le dijo, no, eso en tu moral vos podés decir que no. Sí, pues la consecuencia de Ñemoseta, bueno, eso ya depende de vos, pero en tu moralidad no te exime, ahí está, el mandato, no porque, como se suele decir, mandado no es culpable, y la gente, mandado no es culpable. En el aspecto moral sí, es culpable. O sea, yo puedo negarme, y tendría que negarme, o si no es un crimen de lesa humanidad, verdaderamente, a esto se le llama. Entonces la acción concreta, queridos amigos, que uno hace está consumando, es decir, el que calla otorga, ya añade, el que calla otorga, es decir, el que no se impone, ¿verdad? La ejecución mecánica lo que hace es anestesiar la responsabilidad personal. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Ñañe anestesiar ya, bueno, eso no, porque moralmente eso no te exime. Todo lo que es crimen de lesa humanidad. Y hay una segunda palabrita que es la palabra huir, nus, porque ellos salen huyendo. Fuga urgente, eso, entonces, la huida colectiva es respuesta al quiebre del orden, ¿verdad? Es como ese estampido. Aquí nadie sabe, sálvese quien pueda, aquí no sabemos qué hacer. No hay seguridad dentro de esa comunidad, hay un quiebre del orden. Por tanto, teológicamente, cuando la violencia gobierna, la comunidad se dispersa, queridos amigos. Viendo por ahí. Cuando la violencia comienza a gobernar, la comunidad es la que se dispersa. Entonces es imposible a la comunidad reunirla, sino que cada uno corre un estampido. Y el miedo reconfigura prioridades y rompe la confianza. Por lo tanto, el miedo te hace pensar ya de otra manera. De ya de los valores y principios. Ya nemo y ve imagínate tus valores y principios. Sino que aquí ya es simplemente un sálvese quien pueda. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con nuestro estudio bíblico, el segundo libro de Samuel. Entonces, en este sentido, estamos mirando dentro de nuestro estudio bíblico algunas de estas enseñanzas del versículo 29. Los criados de Absalón cumplieron sus órdenes. Entonces todos los hijos del rey emprendieron la huida, cada uno en su mulo. Bueno, primero, luego aquí nos está queriendo decir que la obediencia sin discernimiento ejecuta la injusticia. Sin discernimiento, toda obediencia ciega está
ejecutando la injusticia. Está ejecutando la injusticia, queridos amigos. Esto es para tenerlo bien en cuenta. Por lo tanto, se exige una formación de conciencia, la formación de la conciencia. ¿Por qué muchos, justamente, incluso los romanos decían pan y circo, en mongarullo, que no piensen, que no tengan sentido crítico, que no sean capaces de discernir, que no sean capaces de pensar? Plata, el pan para nosotros hoy significa plata. Fruto de la corrupción, fruto del mondá. Después circo, farra, fiesta. Entonces ellos ya no van a ser capaces de pensar, porque siempre van a estar en la joda, ¿entiendes? Y eso es. Un pueblo que quiere crecer tiene que ser realmente un pueblo, un pueblo filosófico, ¿verdad? Un pueblo que piensa, un pueblo que razona, un pueblo que tiene objetivos claros, ¿verdad? En su vida de comunidad. Entonces, eso es construir el reino de Dios, queridos amigos. Pero mira las así ahí no. Porque la pan y circo, como decían los romanos, es más fácil. Y por eso, una obediencia sin discernimiento, porque vos no tenés capacidad de reflexión. Y después, la parte de educación. Mira, reipe, apana hoy, cuanto más hoy, reipe a. Cuando hoy potapamos ellas a las escuelas públicas, y se pensaron a ahorrabetas y moviendo esa. Era ahorrabeta, pan y circo con ella. Jamás de La Plata. En la escuela privada, donde por lo menos algo, un poquitito más en la educación, ¿verdad? Hay una cierta responsabilidad. Y entonces, queridos amigos, el pan y circo es tan actual hoy en día. ¿Por qué? Y porque no estamos haciendo una formación verdadera de la conciencia, del hombre, de la persona. Allá upea la yejeca. De ahí por ahí vimos hoy la lógica, de ahí por ahí vimos hoy la ética, de ahí por ahí vimos hoy la filosofía. O miasa, iban la ayuda, o la de escuela cuérame, de colegio cuérame. No me iba oír. Porque entonces no queremos que se piense, que se siente, que elabore y que tenga razón de ser. O sea, la violencia también, queridos amigos, produce dispersión. La comunión solo se sostiene con justicia. Toda violencia que es injusticia hace dispersión. Porque como cada uno es el sálvese quien pueda, o si no, cada uno es el que tiene que buscar y hacer lo suyo. Entonces, ya que yo mandé, de que yo y entre vetea, ya es confiado, yo he jamás ella no confía. Y porque sabemos muy bien que si no hay justicia, si David tampoco fue capaz de poner justicia y de castigar la injusticia como sucedió, entonces ahora quiere decir que cada uno puede hacer justicia por sus propias manos. Apeala Absalón fue gestando 2 años. Ahí le echaba y vale. En el momento clave, él da la orden. Pero aquí también hay una respuesta de parte de los criados, de parte de sus soldados, de una falta total entonces de criterio y de pensamiento. Una tercera enseñanza es que el miedo colectivo es fruto de liderazgo violento. Miedo colectivo. Yo pienso, queridos amigos, que esta enseñanza de este versículo en este libro, que es un libro político, yo digo siempre, ¿verdad? Parapolítico, porque aquí pues nos está enseñando y nos está diciendo cómo nosotros actuamos, qué órdenes nosotros damos a los demás. Y entonces aquí lo que estamos infundiendo es un miedo, y el miedo que tiene que ser colectivo. Y eso es fruto de un liderazgo violento, la autoridad. Sin embargo, en el sentido positivo, ¿se acuerdan? El que debe proteger, no precipitar el pánico. Aquí lo que Absalón, como autoridad, como príncipe, al dar a los siervos esta orden, que es una orden violenta, asesinato, ¿qué pasa? Se dispersa, el rebaño se dispersa. Y entonces, ese miedo colectivo es el fruto, decíamos, de un liderazgo violento.
a Pepe Shana, a Pepe Iguana. Entonces yo te estoy educando, entre comillas, dentro de un estilo violento. Y en deña de historia bellareco, ayer va a mí, y tú ya ves, a mí cuave, ayer va a ser como en Duntema, pero está en la USC. Y entonces uno, ciertamente que uno lo va tomando con pinza, pero uno sabe que también muchas de estas experiencias son ciertas. Lo que escucharon hablar del famoso Shananá, ¿verdad? El Shananá. Entonces ahí incluso le mataban a todo esto que eran Contreras, ya eso venían de, le mataban frente a sus propios hijos, y no solamente frente a los propios hijos, dice que le llevaban, en la escuela le llevaban a estos presos políticos o lo que sea, con Contreras, ¿verdad? En el momento de la formación de todos los niños, de todos los alumnos, bebé, mira no debe, o fusilaje, o yucayo, mitad no debe. Imagínense la crueldad y la violencia. Imagínense cómo se les quedó. Operar entonces produce el miedo, queridos amigos. El miedo es el fruto de una autoridad violenta, de un supuesto liderazgo, pero que es un liderazgo violento. Entonces, debe obedecer, respetado, lo que sea, porque eres guille. Ese es el miedo. Entonces, no hay una capacidad de discernimiento y una capacidad de acción. Ustedes han de indicatura habitual porque hay otra cosa, como decían los latinos, ¿verdad? Prima vivere, dopo filosofare. Prima vivere. Es decir, el instinto por la vida en nosotros es mucho más fuerte que el estar ahí filosofando y reflexionando. Y entonces te aprietan por ahí, prima vivere. Entonces con una presión total, lo yucata, lo huepotita, lo yapotapea, que esto, aquello. Entonces es primero la defensa de la vida, el instinto, lo primero que nos lleva es a defendernos, defender la vida primero. Y después vienen los otros como consecuencia, por añadidura. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, de este versículo 29, los criados de Absalón cumplieron sus órdenes. Esto es sin discernimiento. Oye, ¿dónde van las ellas, güey? Era el príncipe, líder, el liderazgo violento. Entonces todos los hijos del rey, esta es la consecuencia, emprendieron la huida, cada uno en su mulo, es decir, cada uno ya poleica tu mieje. Entonces una cuarta enseñanza es que el crimen planificado tiene efectos sistémicos, es decir, esto, queridos amigos, nos queda en lo privado, de un sistema. Qué espectacular, queridos amigos. Nuestra historia nos habla de una estructura, pero ahí dice la sistémico, un sistema, crea un sistema. Comienzo yo, después le formo a este, le formo al otro, voy formando mi equipo. Mi equipo, es decir, aquí hay un sistema. Es el sistema lo que nos cuesta cambiar, queridos amigos. O sea, nosotros muchas veces somos educados y formados para vivir dentro de un sistema. Así siempre se hizo. De esa manera se tiene que hacer. Esto es lo que se debe hacer. Pero esto es todo siempre dentro de una fuerza, como decíamos aquí, de un liderazgo violento, de una autoridad violenta. Y por eso un crimen planificado entra siempre con efectos sistémicos. Todo crimen entonces va creando sistemas. Después uno viene y el otro, entonces seguimos el mismo sistema. Y por eso es que no podemos salir después de la corrupción. No podemos salir de la forma de vivir, como fue hace 40, 50, 60, como hace 20, 30, como hace 5 y 10. Y los que vendrán después si nosotros no luchamos contra estos pecados sociales, ¿entienden? Mañana se mueve, porque se forma un sistema. Esto es lo que crea efectos sistémicos. La violencia, entonces, obo dispersación, obo disparapaitation. Y luego una quinta enseñanza, queridos amigos, es que en la vida cotidiana
huir del conflicto no repara. La sanación requiere verdad y justicia, queridos amigos. Verdad y justicia para allá de cara. Pero huir del problema no va a solucionar nada. Aquí entonces vamos a ver después las consecuencias. Porque Absalón. Y este es un versículo clave. Porque aquí se está realizando y se pone en práctica lo que se estuvo gestando. Pero calcular, 2 años vamos a calcular, Absalón con Ambaecoa. ¿Se acuerdan que el versículo 13 comenzaba diciendo, pasó cierto tiempo ahí. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy guapa llamada Tamar y Amnón. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando Amnón viola a su hermana. Después de que haya hecho este mal y que el rey David no haya puesto justicia, desde el versículo 23 dice, 2 años después, el autor sagrado va pensando todo, y por eso que esta enseñanza es maravillosa, ¿verdad? Porque si no ponemos solución, si no solucionamos los conflictos, el huir del conflicto, el huir y el no reparar, queridos amigos, del conflicto, esto hace que la sanación no llegue a ese grupo. No hay sanación. Y puede suceder lo que después veremos como consecuencias va sucediendo. Muy bien, queridos amigos, así nosotros vamos concluyendo con nuestro curso bíblico del día de hoy, con este capítulo 13, versículo 29, el segundo libro de Samuel. Y yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.